Hola, buen día. Mi nombre es Adriana Salcedo. Soy profesora de Estudios de Paz y Conflicto en la Universidad para la Paz y estoy encantada de estar aquí con ustedes para hablarles de acción y comunicación no violenta. Este es el contenido de la presentación que les propongo el día de hoy. En primer lugar, me gustaría explorar un poquito el concepto de no violencia para luego hablar de lo que conocemos como acciones y campañas de no violencia. Y en tercer lugar, hablar de la comunicación no violenta, que es como una herramienta práctica que todos y todas podemos utilizar en nuestra vida profesional, así también como vida personal. Los principales objetivos que me gustaría alcanzar el día de hoy son los siguientes. En primer lugar, es entender el paradigma de la no violencia, qué es lo que significa hablar de no violencia, asumirlo como una filosofía de vida, por ejemplo, y actuar en base a los principios que propone. En segundo lugar, el segundo objetivo que propongo es explorar esa capacidad transformadora de la comunicación no violenta. Como les dije, es una herramienta muy fácil de interiorizar y usarla en nuestro quehacer diario. Y luego, bueno, el objetivo final es conectar estos conceptos con lo que hacemos en el día a día. Para esto, lo que les propongo es una introducción muy breve a lo que es el concepto de violencia, que vamos a comenzar definiéndolo en base a una concepción clásica en estudios de conflicto, que es el triángulo de la violencia, por su autor Johan Galtung. De acuerdo a Galtung, entonces, cada conflicto que experimentamos en las sociedades humanas ocurre cuando existe una incompatibilidad entre actitudes y comportamiento que lleva a esas contradicciones que todos experimentamos en el día a día. Y entonces, Galtung define la contradicción como en términos de valores u objetivos incompatibles que las personas pueden tener y entre los cuales no se pueden poner de acuerdo. También existen actitudes y también existen comportamientos. Esos son los tres ángulos del triángulo de la violencia que vamos a explorar un poquito más a fondo. Entonces, según Galtung, existen tres formas principales de violencia que siempre se encuentran interrelacionadas en una sociedad. La primera es la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. Por violencia directa, que es la cúspide de la pirámide que ustedes ven ahí, está representada básicamente por la fuerza física o puede ser también violencia psicológica o abuso verbal. Eh, Claramente asesinatos, torturas, agresiones sexuales, palizas, etcétera, todo estaría incluido dentro de esa categoría. La segunda es la violencia cultural, que está formada entonces por esos actitudes y comportamientos con los que todos crecemos, en donde todos somos socializados desde pequeñitos. Y entonces refiere a esos aspectos de la cultura que pueden usarse para justificar o legitimar cierto tipo de violencia, sea directa o de carácter estructural. Vamos a ver un ejemplo y ahí tal vez se les aclara un poco este concepto. También existe entonces la violencia estructural, que es la que se refiere a cómo las estructuras sociales o instituciones en nuestra sociedad pueden contribuir a dañar a las personas o impedir que estas personas realicen todo su potencial y que por tanto también satisfagan sus necesidades básicas. Existe cuando hay grupos privilegiados, sea en base a clase o de género o de nacional, etcétera, que tienen acceso a mayores oportunidades y recursos que otros grupos en la misma sociedad. Y esta ventaja desigual se incorpora o está incrustada en las instituciones sociales o en las instituciones del Estado, por ejemplo, o en el sistema político o en el sistema económico, que son los sistemas que nos gobiernan como sociedad. Un ejemplo clarísimo de eso, por ejemplo, lo podemos encontrar en la política del apartheid en Sudáfrica, que propició la segregación racial a través de las instituciones del Estado, promoviendo la discriminación y la desigualdad, la falta de oportunidades de acuerdo al grupo racial.
Veamos un ejemplo tal vez un poco más cotidiano. La violencia directa, por ejemplo, es cuando vemos una pelea de pareja. Un hombre casi siempre golpea a una mujer. También existe mujeres golpeando al hombre, pero digamos que casi siempre es un hombre golpeando a una mujer. Eso es un ejemplo de violencia directa. Un ejemplo de violencia estructural en esa misma relación hombre-mujer puede ser la discriminación de género, como una práctica generalizada en sociedades donde las mujeres, por ejemplo, no tienen acceso a la educación o las niñas no pueden acceder a la educación porque es un privilegio de los niños. Y la violencia cultural, entonces, en el mismo ejemplo que les di de violencia de pareja, la violencia cultural sirve para justificar esa agresión. Entonces podemos decir que existen ciertas prácticas en la cultura que validan que un esposo pueda agredir a su esposa en base al vínculo matrimonial o que es como lícito hasta cierto punto, culturalmente hablando, tener ese tipo de agresiones. ¿Okay? Aquí les puse, esa es como otra manera de visibilizar el triángulo de la violencia y estas formas de violencia que estamos hablando. La violencia directa es la que casi siempre está sobre la superficie del agua, es la violencia que nosotros podemos ver y somos testigos muchas veces, ¿no es cierto?, de actos de violencia. Sin embargo, la violencia cultural y estructural es mucho más sutil, es mucho más invisible, está incrustada en sistemas que nosotros consideramos que son naturales a la vida misma y por lo tanto son más difíciles de contestar, más difícil de em, desarticular hasta cierto punto. Voy a hablarles entonces de la jerarquía de necesidades de Maslow y cómo esta pirámide de jerarquías de necesidades se articula con temas de violencia y conflicto. Entonces, digamos que todos los seres humanos compartimos una serie de necesidades que van desde la física hasta necesidades mucho más de autorrealización. Entonces, la física estando en la base de la pirámide que ven ahí, hasta la seguridad social, el ego y la autorrealización hacia la cúspide de la pirámide. Entonces existen necesidades esenciales que nos sirven para sobrevivir, comida, aire, refugio, etc. Sin embargo, según uno de los teóricos más importantes en el tema de los conflictos, como John Burton, las necesidades hasta cierto punto son universales, primordialmente en todos los seres humanos, existen primordialmente en todos los seres humanos y por lo tanto es la insatisfacción de cualquiera de estas necesidades lo que llevaría hasta cierto punto a un quiebre y al conflicto, y muchas veces el conflicto violento. Cuando el conflicto violento, por tanto, surge cuando existen esas necesidades humanas insatisfechas en la pirámide que les acabo de mostrar, sean a nivel de supervivencia o sean necesidades más elevadas de autorrealización y de potencialidad del ser humano. Y entonces existe frustración en las personas que no logran cubrir esas necesidades básicas insatisfechas. Y como les digo, no estoy hablando solo de necesidades de supervivencia, sino ya de otro tipo de necesidades de reconocimiento. Si estamos hablando, por ejemplo, de un grupo étnico que no está siendo eh, reconocido por el Estado, o necesidades de autorrealización. Entonces, cuando esas necesidades no son satisfechas, nos producen enorme frustración y entonces el conflicto se genera. Y muchas veces entonces el conflicto es violento. En muchas de nuestras sociedades, el papel del Estado es crítico para satisfacer o frustrar esas necesidades comunitarias básicas y así prevenir conflictos.
Lamentablemente muchos de los estados no cumplen su rol y entonces vemos que existen conflictos al interior del estado que se vuelven intratables hasta cierto punto porque son prolongados, entonces duran una gran cantidad de meses, incluso años o décadas, y se les ha intentado resolver de varias maneras, sea a través de esfuerzos de negociación, sea a través de programas de incentivo para los grupos, etcétera. Pero mientras esas necesidades que están en el fondo, que están enraizadas, como las causas fundamentales del conflicto no son satisfechas, entonces no habría resolución. Y eso es importante entender. Entonces, aquí es donde entramos con el paradigma de la no violencia. Perdón. ¿Qué es la no violencia? Y aquí les voy a dar un minutito, unos segundos tal vez, para que ustedes se pregunten, bueno, ¿qué es este concepto de no violencia que a veces oigo, pero no lo entiendo? Y para entonces, Gene Sharp, que es uno de los padres de la no violencia, digamos, de esta nueva filosofía y paradigma de acción, él dice que la no violencia es una técnica general de conducir protestas, resistencias e intervenciones sin fuerza física. Y esto claramente con la finalidad en muchos casos de transformar la opresión, transformar la injusticia, etc. Gene Sharp claramente estaba hablando de relaciones entre grupos que no tienen, con muy pocos derechos o privilegios en sociedad y su relacionamiento con el Estado. Y estados básicamente opresores o dictatoriales. Por eso es que él dice que la no violencia es esa técnica que nos permite conducir resistencia, una estrategia de resistencia a ese poder opresor. Aquí les presento una foto muy interesante. Esto fue en Ucrania y ustedes pueden ver, me encanta porque es muy simbólica y me ayuda a ilustrar muchísimo en mis clases todo el esfuerzo que hay detrás del paradigma de la no violencia. Ese es un músico ucraniano que decidió que la mejor manera de comunicar su protesta era a través del arte y era a través de una protesta pacífica. Entonces colocó su piano, que los soldados lo sacaron de su casa y lo habían puesto como barricada, lo puso en la mitad de la calle y se puso a tocar música clásica frente a las líneas policiales. Entonces, hasta cierto punto, ese gesto simbólico inspiró a muchísimas personas durante las protestas de Euromaidan en Ucrania en febrero del 2014. Y mucha gente comenzó, muchos artistas en diferentes ciudades comenzaron a pintar los pianos de colores de la bandera de Ucrania, que es el azul y el amarillo que ustedes ven ahí. Y entonces a salir a las calles y a protestar a través de la música. Claramente ese es un gesto de tremenda valentía, si ustedes consideran cuán, digamos, armados y ataviados se encuentra la policía, pero que inspiró muchísimas personas a protestar sin hacer uso de la violencia. Eso es lo que se conoce también como resistencia civil. Y digamos que el corazón de la resistencia civil es el intentar cambiar los patrones de obediencia, cooperación y consentimiento de la sociedad para que pueda cambiar la dinámica de poder en una sociedad. Entonces es un método de librar la lucha, pero la lucha pacíficamente. Y les voy a explicar un poquito más qué significa esto de cambiar los patrones de obediencia, patrones de cooperación y consentimiento en la sociedad para así poder revertir el equilibrio de poder. Y claramente muchos de ustedes habrán escuchado de Mahatma Gandhi y el Satyagraha, que significa aferrarse a la verdad. Es una de las protestas emblemáticas no violentas más importantes que ha existido en el mundo. Y comenzó en la India en el año de 1930, luego de que Gandhi regresó a la India, él estaba en Sudáfrica, y él y sus seguidores adoptaron una serie de estrategias no violentas para oponerse y negarse a cooperar
con el gobierno británico, que era el poder imperial en la India en ese entonces. Entonces existieron una serie de eventos y estrategias de desobediencia civil, de boicots, etcétera, que llevaron finalmente a que los opresores, en este caso los gobernantes británicos, el esquema colonial que los británicos montaron en la India colapse y entonces se dé paso a la independencia de la India. Esa es una de las transformaciones más emblemáticas de movimientos no violentos que han logrado finalmente cambiar y revertir las cosas de una manera drástica. Entonces aquí les puse una cronología. Si quieren, pausan el video aquí un momentito y van leyendo el cronograma de eventos, cómo sucedieron en la India. Se los puse ahí un poco más para manera ilustrativa. No tienen que hacerlo ahora, pero si les interesa, entonces pausen el video y pueden ver paso a paso cómo se fue erosionando la estructura de poder en base al movimiento no violento. Entonces, en todo el mundo han existido y existen y existirán todavía, es muy común ahora, es muy popular los movimientos pacifistas, los movimientos por la paz y las acciones no violentas. Entonces ahí, como ustedes ven, puse varias fotografías de movimientos no violentos que han sucedido en el mundo que intentan básicamente restaurar la paz a través de la acción no violenta, a través de acciones de desobediencia civil, a través de protestas no violentas y como ustedes van a ver, los actores de estas protestas son muy diversos. Entonces podemos encontrar niños, podemos encontrar mujeres, podemos encontrar personas ya mayores, podemos encontrar una serie de actores sociales muy diversos que si tuviéramos que montar una campaña violenta, no necesariamente aparecerían ahí. Por ejemplo, si les doy un ejemplo un poco drástico, digamos así. Si yo quisiera montar un ejército, ¿a quién buscaría? A jóvenes fuertes para que puedan, digamos, luchar en mi ejército. No que lo voy a montar, nunca voy a montar un ejército, pero esa debería ser, digamos que la fortaleza física, una de las características para la lucha armada. En cambio, en las acciones no violentas, cualquier persona se puede unir y esa es una de las características de éxito de las acciones violentas que permean en la sociedad y hacen que tanto niños, jóvenes, mujeres, ancianos, hombres de cualquier edad se puedan unir. Les puse una serie de acciones de desobediencia civil que, para darles una idea, por ejemplo, de cuáles son este tipo de estrategias. Entonces, una que se me ocurre es la no cooperación. Entonces, la no participación consciente y deliberada, sea parcial o de manera total, en actividades que pueden obstaculizar los objetivos de un gobierno opresor, por ejemplo, o de una institución opresora. También la no violencia, claramente están las huelgas de hambre, que son conocidas muy popularmente. También existen los bloqueos, por ejemplo, institucionales. Existen también bloqueos en carreteras, etcétera. Entonces hay muchísimas maneras de protestar sin recurrir a la violencia nuevamente. Aquí les puse una lista que, como les comenté, de acciones no violentas en el mundo, que como les comenté, arrancaron básicamente con Gandhi, la famosa marcha de la sal, y luego claramente inspiraron a Martin Luther King, a varios movimientos y figuras para que intentaban buscar una transformación social en sus respectivos países. Y entonces ustedes pueden ver ahí está Chile, está Argentina, está Sudáfrica, People's Power, que es el movimiento de la gente, en las Filipinas, etcétera, que lograron desmantelar, regímenes opresores y revertir las cosas.
Aquí hay más acciones no violentas, estas son un poco más contemporáneas, por ejemplo, la de Ucrania que les comentaba. Está también el movimiento de Brasil de salvar la Amazonía, el Me Too, por ejemplo, el de Myanmar con la revolución azafrán y lo que estamos viendo que está sucediendo en Myanmar en el día de hoy con todas esas personas que salen a protestar pacíficamente contra el régimen militar. Pero es importante entender entonces que la no violencia es un principio filosófico, pero también es una estrategia para el cambio social. No es igual a la pasividad, por ejemplo, sino se trata de acciones y campañas con una planificación estratégica e intensiva. Popovic, el autor que mencioné ahí, dice que deben ser tan bien planificadas como una campaña militar. Las acciones o campañas de no violencia deben ser tan cuidadosamente planificadas como lo son las campañas militares. Entonces, la violencia trasciende ese concepto hasta cierto punto ingenuo asociado a la pasividad, ¿no es cierto? Y al pacifismo en sí. Las campañas de no violencia son exitosas y han tenido mucho éxito, no en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos, debido a que son un llamado a la acción, han logrado que la gente se una y se incorpore a la causa y entonces han tenido éxito debido a que son tan estratégicamente planificadas. También han existido campañas de no violencia que han sido terriblemente, con resultados terriblemente insatisfactorios, que han terminado en violencia, prisión para los protestantes, etcétera. Uno de los ejemplos es el de la Plaza Tiananmen, las protestas en la Plaza Tiananmen es uno de esos. Eh, la primavera árabe, por ejemplo, es uno de los movimientos más interesantes de no violencia que surgió a partir de Tunisia y se extendió a Egipto, a Yemen, a Siria, a otros países del mundo árabe. Sin embargo, también existieron dentro de la primavera árabe efectos violentos, sobre todo por parte del poder que intentaba reprimir estos movimientos. Los métodos no violentos se pueden categorizar entonces en tres categorías: actos de protesta y persuasión, es decir, por ejemplo, discursos, peticiones, actos simbólicos, como les dije, marchas, bloqueos humanos en puentes, en carreteras, cacerolazos, que es muy común de ver ahora, o el uso, por ejemplo, de medios de difusión, de comunicación. Otro de los medios no violentos es la no cooperación. La no cooperación, entonces, es básicamente negarse a obedecer los lineamientos del poder opresor. Entonces, es relativamente una forma segura de protestar desde el espacio, digamos, que uno ocupa en sociedad. Si, por ejemplo, no... mm, estoy pensando, por ejemplo, que hay países donde la no cooperación ha entorpecido procesos burocráticos del Estado. Y Chile fue uno de esos, en donde toda la burocracia de mandos bajos, digamos, de la burocracia de base en el Estado chileno, en la época de Pinochet, protestaba contra Pinochet a través de volver los procesos burocráticos y trámites del Estado de manera mucho más lenta. Otra manera de cooperar, de no cooperar, que fue muy ingeniosa en Chile, por ejemplo, fue entorpecer el tráfico. Entonces todos, un día a la semana, me parece, entorpecían el tráfico, manejaban muy lentito y hacían que la ciudad de Santiago, por ejemplo, colapse. Otra manera es los boicots económicos, que es no comprar productos de cierta procedencia, no comprar productos de cierta marca que pueden estar asociados con las causas que están intentando luchar contra, ¿no es cierto? Y finalmente entonces tenemos la intervención no violenta,
qué significa los bloqueos de nuevo, las huelgas de hambre, establecer, por ejemplo, espacios de deliberación paralelos o hacer lo que se llama en inglés un sit-in, que es estar sentado fuera de un lugar donde hay una sesión, etcétera, para ganar visibilidad. Entonces, la acción no violenta, el poder de la acción no violenta es muy significativo y reside básicamente en esa capacidad de romper la dependencia en los gobernados, de los gobernados con los gobernantes, eliminar la cooperación con ese sistema que nos está oprimiendo. Eso es lo que dice Jim Sharp básicamente en esa cita. Y les quería preguntar si ustedes creen que funciona o no la violencia. Y esa es una pregunta que dos cientistas políticas, Erika Chenoweth y Maria Stephan, se hicieron. Y entonces llegaron a unas conclusiones interesantes luego de analizar más de un siglo de episodios de no violencia, de campañas no violentas. Entonces, algunos de los hallazgos de este estudio dicen que las campañas no violentas fueron más exitosas, sobre todo frente a la resistencia contra regímenes dictatoriales, regímenes opresores, como les comentaba. También fueron muy exitosas en expulsar a los ocupantes o lograr la autonomía fuera marginalmente exitosas, no tanto como las campañas violentas. Sin embargo, las únicas campañas violentas o el único caso donde la campaña violenta fue un poquito más exitosa que la no violenta fue en casos de secesión. Es decir, aunque la tasa de éxito fue muy baja, las campañas violentas lograron reprimir movimientos no violentos que buscaban la secesión o la separación territorial de un Estado. Y como les mencionaba, casos fallidos muy importantes, por ejemplo, el caso de Tiananmen, que todos conocemos que sucedió en China. ¿Por qué la no violencia es efectiva? Es importante de analizar y la respuesta está que radica en el poder de las personas. Entonces, las investigadoras que les comentaba lograron romper una creencia, un hecho científico que en ciencias sociales se daba por hecho que un régimen opresor iba a caer o iba a ser debilitado cuando el 5% de la población de ese país se levante. Sin embargo, Chenoweth y Stephan, en su estudio, ellas mencionan que el poder radicaba apenas en un 3,5%. Luego de analizar más de un siglo de acción no violenta, estas autoras dijeron que ese poder que esa capacidad de que los gobiernos sobrevivan se reducía de un 5 a un 3,5%. Y entonces la campaña, si sumaba, una campaña no violenta, si sumaba o lograba captar un 3,5 de adeptos, pongámoslo así, sería exitosa. Las campañas no violentas son más efectivas por lo que les comentaba, son inclusivas y representativas. Cualquier persona puede unirse a una campaña no violenta, no importa el género, la raza, la clase, si existen personas con alguna discapacidad física, personas mayores, etc. Las campañas no violentas no solamente son numerosas, sino son inclusivas y representativas de muchos grupos sociales. Esa es una fortaleza. También las campañas de no violentas son muy visibles. ¿Por qué? Porque suceden con la gente común y la visibilidad de la resistencia de la acción civil les permite atraer a más participantes y atraer sobre todo a personas que se consideran neutrales frente a determinada lucha. Entonces, estas personas ven que más gente y más gente de su comunidad, de su vecindario, se está uniendo a determinado movimiento y posiblemente entonces esas personas se sientan atraídas a unirse a la causa. También es interesante mencionar que en temas de no violencia,
ningún régimen autoritario sobrevive de forma aislada. Todos los dictadores, todo el poder opresor, todo el aparato ese opresor tiene vínculos comunitarios a través de los familiares, a través de los amigos, etc. Y entonces es interesante ver cómo aquellas personas, inclusive aquellos que están relacionados con entes de seguridad o participan de élites gubernamentales, etcétera, comienzan a evaluar sus propias lealtades, comienzan a cuestionarse realmente si es la manera de seguir, digamos, a través de un aparato coercitivo o a través de un modelo coercitivo de gobernanza, por ejemplo. Y estas personas comienzan a evaluar sus propias lealtades. Les doy el ejemplo, por ejemplo, en Venezuela. Existió una ola de desertores de militares en la época, me parece que fue hace un año y medio en las protestas, eh, que sucedieron en Venezuela y entonces muchos de estos miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas desertaron y buscaron refugio en Colombia. Entonces cruzaron la frontera por tal vez la presión psicológica y social que implica ser parte de un cuerpo militar en las condiciones en las que ellos estaban. Y finalmente, entonces, el camino de la resistencia es importante realizarlo a largo plazo. No, las campañas no violentas tienen probabilidades de surgir y engendrar instituciones más democráticas a largo plazo. ¿Por qué? Porque han logrado conglomerar una serie de actores sociales que a largo plazo, eventualmente de darse esa transformación, van a tener, sentirse más empoderados para poder participar en el diseño de políticas, por ejemplo, o en el aparato del Estado, etcétera. Entonces es interesante ver que la resistencia se plantea a largo plazo, pero ese largo plazo también trae tal vez la fundación en muchos casos de simientes más democráticas. Aquí, seguimos con si funciona o no funciona la no violencia. A veces la represión genera mayor simpatía por los opositores. Cuando vemos hechos de represión violenta frente a personas que están protestando pacíficamente, eso genera mucha simpatía entre grupos de la sociedad. Crea mayor simpatía para los protestantes o las personas que están protestando y menos simpatía para los opositores. Y eso hace que el grupo se vaya fortaleciendo, el grupo de no violentos. Los movimientos no violentos pueden crear división dentro del gobierno y eso es un poco con lo que hablábamos por esas lealtades, tanto sociales como familiares, que pueden existir dentro de las instituciones y de estructura de poder en sí. Y les daba el ejemplo en este caso de Venezuela. También existe el poder moral de la no violencia que es crucial para captar más adeptos y replantearse esas percepciones de los partidos clave. Es crucial esa capacidad de engendrar y de atraer más acciones de no violencia dentro de la ciudadanía. Y como les decía, los empodera. A la final, ningún gobierno vive aislado de su comunidad, existen lazos sociales, económicos y culturales, y esa ciudadanía empoderada debe permear esas instituciones del Estado, pero buscarlo hacerlo por medios no violentos. Les muestro aquí varios de los beneficios principales de la no violencia. Como ustedes saben, las luchas violentas a menudo requieren participación masiva de, por ejemplo, soldados, armas, etc. En cambio, los niveles altos de participación de las campañas no violentas ayudan a atraer más personas. Entonces, existen, diría que un mayor nivel de resiliencia
movilización, a pesar de que tienen menos recursos las campañas eh, no violentas frente a las campañas violentas. También la coerción en estas campañas no es necesaria, como casi siempre se hace en las instituciones armadas o de tinte militar. Por ejemplo, la coerción, la gente está o se une a campañas no violentas porque quieren estar, no necesariamente porque alguien les obliga a asistir o a estar. Entonces, eso es importante también resaltar. Hay un menor riesgo de que terminen en la muerte de las personas, aunque dependiendo de la estrategia represora de los estados, pueden claramente ser muy, eh, digamos, recibir una represión violenta. Y también es fácil dentro de esta movilización masiva permanecer en el anonimato, aunque eso claramente ahora es relativo debido a toda la tecnología que existe de vigilancia, ¿no es cierto? Las cámaras, la identificación facial, la identificación de voz, la localización por celular, etcétera, hace que eso sea mucho más difícil ahora. Hablamos ya de los mayores niveles de diversidad de los participantes, que es básicamente es un espacio muy beneficioso para que todos y todas en sociedad se movilicen. Y entonces hace que la represión del Estado sea menos justificable porque el uso de los métodos no violentos se ve muy mal si un Estado reprime un movimiento de este tipo. Les comparto aquí esta cita de Chenoweth and Stephen que dice: las campañas no violentas logran el éxito a través de la presión sostenida derivada de la movilización masiva que retira el apoyo económico, político, social e incluso militar del régimen, de las poblaciones nacionales y de terceros. ¿Okay? Eso es muy importante de tomar en cuenta, retirar la lealtad y no cooperar. Sin embargo, como en todos los tipos de lucha social, digamos, las luchas no violentas también han sufrido sus reveses y también han sido no tan efectivas como les hubiera gustado ser. Y lamentablemente esto ha costado varias vidas, cientos de vidas. Existen varias circunstancias en que las campañas no violentas fallan y una es cuando no logran vencer ese desafío de la participación, ese aglutinar a ese porcentaje de gente que les comentaba, al 3.5% de la población para resistir al poder opresor. Cuando no logran tener lo suficiente número de adeptos, no logran generar el apoyo que se requiere de diversos sectores, entonces están hasta cierto punto destinadas a fracasar o fracasar parcialmente. La violencia es exitosa cuando las campañas no pueden lograr un apoyo masivo de la población y obtener un patrocinador externo poderoso. Esto es importante porque siempre hay una figura pública, digamos, un padrino, una madrina que se apropia de la campaña no violenta hasta cierto punto y le impulsa, sea a través del uso de la imagen, sea a través de la donación de fondos, sea a través de contactos y redes, etcétera. Pero si no se logra este patrocinador externo hasta cierto punto, son difíciles de sostener porque son a largo plazo. También existen temas ya mucho más prácticos y estratégicos, como por ejemplo el objetivo de la campaña no estuvo bien formulado, el oponente claramente, si es un gobierno democrático, no tan democrático o para nada democrático, también influye en el éxito de las campañas, el tiempo y el lugar, la falta de planificación y claramente estrategias de represión muy fuertes. Esto sería entonces dándoles un
una visión panorámica muy rápida de lo que es la no violencia como un paradigma filosófico, pero también un paradigma de llamado a la acción. Ahora quería comentarles entonces la segunda parte de esta presentación, que es la comunicación no violenta y qué es lo que entendemos por comunicación no violenta. Aquí quería invitarles a que piensen en una persona o situación que les molesta o que les molestó en el pasado y que la describan con 2 oraciones. Pueden pasar el video, pueden hacer 2 oraciones en su cuaderno o pensarlas mentalmente, pero sean muy específicos. Lo que me interesa es que podamos analizar las palabras que ustedes usaron. ¿Okay? Si quieren, pausan el video aquí un momentito y se dan ese minuto para escribir 2 oraciones sobre una persona o situación que les resultó muy molesta. Ok, retomando entonces, quiero que lean esas frases que escribieron y me respondan si fueron o no críticos en su descripción. Apuesto que sí, la mayoría de nosotros lo somos y es muy difícil de escapar de esas apreciaciones que tenemos de esa mirada crítica. Todos hasta cierto punto lo hacemos y la pregunta entonces es cómo hacerlo de manera no violenta, conectando con mis necesidades y las necesidades de los demás. La comunicación no violenta, por tanto, se basa en identificar a través de la observación, es muy importante, los sentimientos que experimentamos cuando pensamos en una situación o persona que nos molesta. Y para eso entonces no, es un llamado a la introspección, es un llamado a la reflexión, autorreflexión. Luego de que hacemos esa observación y hacemos esa autorreflexión en cómo nos sentimos, necesitamos identificar cuáles son las necesidades no cubiertas y cómo se pueden satisfacer en esa situación específica. Vamos a analizar paso a paso estos conceptos que les he estado mencionando. Según Marshall Rosenberg, que es el psicólogo que en los años 60 creó el paradigma de la comunicación no violenta, él menciona que existen 2 principios fundamentales para establecer relaciones significativas, la honestidad y la empatía. ¿Okay? Y entonces él dice que el principal objetivo de la comunicación no violenta, entonces, es la conexión con uno mismo, pero también con los demás, para poder satisfacer mis necesidades y las de los demás. Entonces, la comunicación no violenta es básicamente un modelo de autorreflexión de nuestras palabras, nuestros sentimientos, que se enfoca en satisfacer nuestras necesidades y las de los demás de una manera empática. Entonces, nos basamos en honestidad para hacer ese autoanálisis y nos basamos en empatía para comprender los sentimientos y las necesidades de la otra persona con la que nos estamos comunicando. Él dice, Marshall Rosenberg dice, para la comunicación no violenta, las palabras pueden ser como muros que nos separan o como ventanas que nos dejan ver el interior de la otra persona. ¿Okay? Pueden ser muros o ventanas. Esa es una metáfora muy interesante. Por lo tanto, si seguimos el modelo que Marshall Rosenberg nos plantea, la comunicación no violenta es una práctica de acción interpersonal que se inspira en una acción compasiva y solidaria, en entender, en ayudar a mejorar las relaciones sociales por medios prácticos y eficaces y que eventualmente son eso, si la incorporamos en el día a día, nos ayudará a resolver problemas y conflictos de manera mucho más fácil, sin que haya un escalamiento a una violencia extrema. Esta técnica comunicativa, como les decía, fue fundada por Rosenberg en los 60, sin embargo, la relevancia luego de 50, 60 años sigue es de alta relevancia tanto no solo en materia comunicacional, pero en materia de negociación, en materia de política, etcétera. Es muy interesante cómo Rosenberg marcó la manera como nos comunicamos en estas áreas. Existen entonces, según Rosenberg,
a 4 componentes del modelo, los cuales debemos siempre poner atención. Los primeros son las observaciones, los sentimientos, las necesidades y las propuestas. Vamos a explicar paso a pasito. Entonces, quiero que por favor piensen en esa situación molesta o en la persona molesta, en base a la cual escribieron las dos frases al inicio del ejercicio. Entonces, ¿cómo hacemos esa observación de esa situación sin emitir un juicio? Las observaciones son específicas del momento, el lugar y el contexto. ¿Ok? En cambio, los juicios incluyen suposiciones y evaluaciones que pueden o no pueden ser precisas. Sin embargo, van a sonar a críticas cuando las pronunciamos. Entonces, los juicios entorpecen esa conexión que es tan importante para que haya comunicación no violenta. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si yo estoy muy molesta porque mi compañero de clase o mi compañero de trabajo llegó 15 minutos tarde. Si yo le digo, siempre llegas tarde, estoy emitiendo un juicio. Y en ese juicio, entonces, va una carga emocional en esas palabras. Pero si yo le digo, has llegado nuevamente tarde, qué pena, parece que necesitas apurarte un poquito más porque te estuvimos esperando. Entonces, es no solo el mensaje, sino también la manera de comunicar. Les doy otro ejemplo. Si le digo, eres una perezosa, esa persona a la que yo le diga eso se va a sentir inmediatamente o ofendida o va a establecer sus defensas, ¿no es cierto? No es lo mismo que yo le diga, eres una perezosa, a que yo le diga, parece que no estás haciendo tu trabajo en clase, tal vez te ayudaría a completar la tarea después o permanecer en clase 10 minutos más hasta que completes la tarea. Entonces, las observaciones, cuando las hacemos, dejan espacio para la empatía, que no es lo mismo que un juicio de valor. ¿Ok? Dejan espacio para la empatía y la comprensión. Por favor, entonces, me gustaría que revisen lo que anotaron en su cuadernito, esas dos frases, y pausen el video un momentito y a ver si emitieron un juicio o una observación. Y si emitieron un juicio, ¿cómo pueden trabajar con las palabras para volverle una observación? Después, si quieren, pausan el video aquí un momentito y trabajan en el tema de las observaciones. Es muy importante que lo reescriban si lo leen como una crítica. Vamos entonces al punto 2, que es los sentimientos. Los sentimientos nos gobiernan, aunque muchas personas digan que no, los sentimientos nos gobiernan. Y los sentimientos actúan como signos para traducir nuestras necesidades. Si estamos contentos, por ejemplo, nuestras necesidades se cubren más o menos. Si estamos tristes, entonces vamos a expresar, a exteriorizar todos esos sentimientos. Pero también podemos estar resentidos, preocupados, insultados, asombrados, etc. Entonces, es muy importante validar esos sentimientos de la otra persona cuando nos comunicamos no violentamente. Si la persona está diciendo, estoy decepcionada porque te portaste mal conmigo, uno no tiene que enseguida replicar o responder a esa aseveración, sino más bien mostrar compasión, mostrar comprensión, mostrar empatía a esos sentimientos. El tercero, entonces, es el tema de las necesidades. La comunicación no violenta también asume, como al inicio de esta presentación les mencionaba, que todos los seres humanos compartimos una serie de necesidades humanas básicas: seguridad, pertenencia,
empatía, autonomía, autorrealización, etc. Y todos, entonces, esperamos que todas las otras personas con quienes nos comunicamos entiendan esas necesidades. Las palabras nos ayudan a expresar de manera muy particular esas necesidades, pero no siempre las pronunciamos o no siempre las transmitimos de manera muy clara. Entonces, hacemos una observación, un juicio de valor que claramente viene acompañado de un sentimiento, por ejemplo, de enojo o de frustración, pero no estamos transmitiendo o usando las palabras adecuadas para transmitir las necesidades, que es ese tercer nivel que acompaña a la comunicación. Y entonces debemos enfocarnos, según Marshall Rosenberg, en las necesidades que están detrás de esas palabras, para que la comunicación sea no violenta y fluya. Y entonces cuando lo logramos, llegamos a la resolución, al tema de las solicitudes o propuestas. Es ese punto de encuentro que marca que la comunicación fluya y avance de manera no violenta. Y tampoco se escalone, ¿no es cierto? Hay un escalamiento, digamos. Entonces, las propuestas se refieren a pedir claramente acciones concretas, que son claramente discernibles, discutibles con la otra persona. Por ejemplo, yo puedo decir, si esa persona, la persona que llegó tarde o la persona que no hizo su tarea a tiempo, mi propuesta sería, ¿estarías dispuesto a quedarte 30 minutos después de la clase para terminar tus tareas? ¿O le sería posible hacer esto? Entonces, yo estoy usando una propuesta, una sugerencia que es una solicitud. Y aquí es muy importante ser muy específico para que no haya un malentendido, sino estar muy claro en que esa sugerencia nos lleve a cubrir esa necesidad, ¿ok? A esa necesidad que ha sido insatisfecha. Vamos a ver varios ejemplos y se les va a aclarar un poquito el panorama. Pero para mí es importante que tengan estos 4 componentes del modelo muy claros en su cabeza. Entonces, cuando hablamos de propuestas en el punto 4, siempre hablamos de cambios de acción, no cambios de la persona, no cambios en su personalidad, sino en su actuar. A la final podemos recibir un no como respuesta, pero claramente hicimos el intento de no optar por el escalamiento o por ejemplo, un debate, un debate exacerbado, luego gritos, luego enojo, después golpes, etcétera, y se sigue escalando, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo podría decir a las personas que siempre llegan tarde, para la próxima semana, ¿podrían planear, por favor, llegar 10 minutos antes de la hora programada y así aseguramos comenzar a tiempo? O, por ejemplo, en temas de cooperación en el ámbito doméstico, ¿podrías, por favor, lavar los platos 3 veces por semana? Y yo lo hago 3 veces por semana y así. Entonces, buscar empatía en las palabras que utilizamos. Vamos a seguir viendo un par de ejemplos, perdón, para que se les clarifique el concepto. Cada crítica, juicio de valor, diagnóstico y expresión de odio es la expresión trágica de una necesidad insatisfecha. Eso es lo que dice Marshall Rosenberg. Entonces, las personas gritan o las personas se enojan y se exasperan porque existe una necesidad que está siendo insatisfecha, que no la están logrando comunicar y que el otro no lo escucha empáticamente. Entonces, cuando logramos decodificar el mensaje que está detrás de esas palabras o de esos gritos o de ese enojo, vamos a avanzar el tema de la comunicación. Aquí podemos ver cómo se ponen en práctica algunas de las suposiciones del modelo. Y la suposición número 1 del modelo de comunicación no violenta es: yo puedo escoger cómo reaccionar. Entonces, ahí ustedes pueden ver 4 opciones. Mis reacciones a lo que experimenten pueden ser culpar externamente
y entonces establecer un sistema que se llama ping-pong. Yo ataco, me atacas, yo ataco, me atacas, y entablar esas discusiones interminables, ¿no es cierto? Que lo que hacen es intensificar el conflicto. La otra opción es la opción de culpa interior. La culpa dentro de nosotros, por ejemplo, soy mala madre, soy mala amiga, debería haber hecho esto, etc. Estamos capacitados siempre para juzgar, criticar, culpar, pero es importante también tener esa mirada crítica hacia nosotros. No siempre podemos culparnos porque no siempre las personas podemos controlar todas las situaciones, ¿no es cierto? Entonces es importante hacer esa autorreflexión. También ahí está la respuesta de la autoempatía, que trata de conectarme con lo que siento y lo que necesito. Por ejemplo, ¿podría ayudarme con? Si puede. Si no, de lo contrario, entonces buscaré otras alternativas. Entonces, estamos diciendo, ¿me ayuda? Ojalá. Estamos condicionando a nadie, pero estoy tratando de conectarme con el otro, de crear simpatía y de que el otro me apoye en mi pedido, en cubrir mi necesidad. Entonces, la autoempatía es hasta cierto punto muy estratégica en la comunicación. Y la empatía externa, entonces, que es intentar conectar con los demás y encontrar estrategias para satisfacer las necesidades de todos. ¿Ok? Que esa sería una de de los fines de la comunicación no violenta. Yo puedo escoger cómo reacciono, pero no puedo predecir las reacciones de los demás. Ese es el segundo supuesto de la comunicación no violenta. Otras personas pueden optar por cualquiera de las cuatro opciones, pero también pueden decir no, negarse a cooperar, ¿no es cierto? Entonces, según Marshall Rosenberg, la mayoría de las personas se comunican mediante sea la primera o la segunda opción, que era la culpa fuera, externa, o la culpa interna. Sin embargo, es más difícil, según él, conectarse con esas necesidades internas y las de los demás. Es muy difícil eh, que las personas no respondan si nos comunicamos empáticamente con ellos. Pero siempre hay la opción de que nos digan que no, y esa es una realidad. Así que hay que estar muy claros en eso, por más que seamos no violentos y nos comuniquemos de la mejor manera, no podemos controlar lo que los demás hacen o dicen. El tercer supuesto, entonces, de la comunicación no violenta es: soy el único responsable de satisfacer mis necesidades. Marshall Rosenberg, él dice que, o recuerden un poquito cuando les hablaba de que el conflicto surge cuando me acerco a satisfacer, cuando no me acerco a satisfacer esas necesidades de las que hablábamos, y por tanto ahí hay una contradicción, y esa contradicción puede devengar en violencia. Si yo me empodero y digo que soy el único responsable en satisfacer necesidades, entonces puedo elegir cómo experimentamos la comunicación, cómo entablamos relaciones con los demás, sea a través de cooperación, colaboración, o si quiero competir con los demás. Entonces, son miradas diferentes de relacionarnos. Pero claramente es importante tener en cuenta que la responsabilidad final recae sobre uno. Aquí que les traje a colación lo que se llama la pirámide del odio, que básicamente es una manera muy gráfica de ver cómo la comunicación violenta va escalonando hacia acciones violentas a tal punto de alcanzar violencia extrema y violencia masiva como un genocidio.
Cuando hablamos de comunicación no violenta, el modelo en sí se extendió rápidamente, sobre todo en el área educativa, en las sociedades. Como es un modelo de comunicación muy utilizado en las escuelas, porque sabemos que las palabras no pueden, y sobre todo palabras que cargan odio y resentimiento, no pueden dejarse a la deriva, sino tienen que ser, por ejemplo, redireccionadas cuando estamos hablando de temas educativos. La, la pirámide que ustedes ven aquí muestra comportamientos sesgados hacia la violencia y cómo estos van incrementándose en complejidad desde abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si nosotros negamos que existe lo que se llama el discurso de odio, somos indiferentes frente a los insultos o al discurso de odio, a la negativa, a negar que existe opresión, tal vez el siguiente paso que hagamos es basarnos en estereotipos y en polarizar, ¿no es cierto?, nuestras ideas o en burlarnos de personas que no necesariamente piensan como uno. Y así vamos escalando esta serie de comportamientos. Entonces, de la preconcepción nos vamos al prejuicio, a la intimidación, a la deshumanización, luego a la discriminación, como hablamos en un inicio, que se incrusta en instituciones, en prácticas sociales y puede tener diferentes matices, ocupar diferentes áreas como la económica, la cultural, la social, la política. Y entonces de la discriminación saltamos a la violencia. Y la violencia puede ser la violación como un arma en la guerra, por ejemplo, o un ataque terrorista o una guerra, un conflicto armado. Y claramente la cumbre de esta pirámide del odio, que ya se llama, es el genocidio, es esa deshumanización masiva del ser humano, de las personas, que ha llevado a la humanidad a experimentar episodios dolorosísimos en determinados momentos. O sea, vemos el holocausto judío, vemos el genocidio en Ruanda, en la guerra de los Balcanes, está la masacre en Srebrenica, vemos en la época colonial cómo se cometió el genocidio contra poblaciones indígenas en las Américas, etc. Entonces, vamos en esta escalada que tiene que ser hasta cierto punto atendida en la base, porque el rato que nosotros nos comunicamos empáticamente y dejamos de ser indiferentes y dejamos de escalar nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros discursos y narrativas, entonces vamos a trabajar hacia un relacionamiento mejor en la sociedad. Claramente, aunque los comportamientos en cada nivel de la pirámide que les comentaba impactan individuos y grupos, a medida que van ascendiendo en la pirámide, los comportamientos tienen consecuencias potencialmente mortales, como hemos visto en el tema del genocidio. Entonces, como les decía, el supuesto es, si las personas y las instituciones tratan los comportamientos en los niveles inferiores, tratamos la indiferencia, tratamos de deconstruir estereotipos y preconcepciones, entonces estamos contribuyendo a desnaturalizar la violencia en nuestra sociedad, a desnormalizar, a que no veamos las cosas, por ejemplo, la burla o, por ejemplo, la intimidación escolar, el famoso bullying como algo normal. Esos comportamientos no deberían escalar acciones violentas. Y para eso entonces necesitamos un modelo de comunicación empático, honesto y empático. Ok, les voy a poner un ejemplo. Ayer no hice los deberes. Y cómo quisiera que ustedes piensen desde la observación. Ayer no hice los deberes, ¿ok? ¿Cómo ustedes pensarían o incorporarían los 4 elementos de la comunicación no violenta? Las observaciones, los sentimientos,
las proposiciones, las solicitudes. Cómo ustedes, las necesidades, las solicitudes, perdón. ¿Cómo ustedes entonces responderían a que alguien les diga, si son profesores, por ejemplo, ayer no hice los deberes? La una opción puede ser, por las actividades, yo puedo replicar a esta aseveración con la siguiente frase, pues las actividades son de un tema que va a entrar en el examen y no veo que lo sepas. Eso no suena muy empático, ¿cierto? Eso para mí sonó un poco a una amenaza. O estudias o no pasas el examen, ¿no es cierto? La otra actitud que yo puedo asumir y la frase que puedo decir frente a ayer no hice los deberes es tu decisión, allá tú. Entonces, eso tampoco es muy empático. Estoy transmitiendo indiferencia. ¿Ok? La otra opción entonces es porque te sientes cansado y necesitas un poco de descanso, ¿verdad? La próxima vez lo negociaremos. ¿Te parece bien? Y entonces estoy probablemente hasta cierto punto identificándome con esa necesidad de ese estudiante que tal vez no hizo los deberes porque estaba cansado, porque tuvo mucho trabajo y no le alcanzó el tiempo para trabajar o realmente no lo pudo hacer. Entonces, con introducir la necesidad y mostrar empatía, lo que estoy logrando es hasta cierto punto conectar mi necesidad, que es como profesora, de recibir un trabajo o una tarea hecha, con la del estudiante de entregarlo. Pero esa necesidad que él transmite en ayer no hice los deberes. Al final, si ustedes ven ahí, le estoy dando una alternativa en la frase final. La próxima semana lo negociaremos. No estoy cerrando la comunicación, sino que estoy dándole la apertura para empáticamente esa persona me comunique su necesidad. ¿Ok? Vamos a ver más ejemplos y así tal vez se les aclara más el panorama. Vamos a practicar. Cuando más practicas la comunicación no violenta, pues mejor te sale. Así que les voy a pedir que lo practiquen con su familia, con sus colegas de trabajo, etc. Entonces, recuerden que esta frase, cuando yo, nos remite a las observaciones, ay, perdón, ahí me faltó una en la palabra observaciones. Cuando yo digo, cuando yo llegué tarde, por ejemplo, estoy emitiendo una observación. Sin embargo, está libre de prejuicios y juicios, que es lo importante cuando uno hace una observación. Por ejemplo, si yo digo, cuando te llamé, tú no me contestaste. Y puedo decir, no me ignores. ¿Ok? Entonces, el siento está transmitiendo mi enojo porque pienso que esa persona me ignoró. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso es entonces intentar entender la necesidad que está detrás de ese no me ignores. ¿Ok? Y la necesidad es porque necesito hablar contigo, me siento sola. ¿Ok? Entonces, cuando yo te llamé y no me contestaste, me sentí sola o porque necesito hablar contigo. Entonces, es una manera de comunicar que es mucho más neutral, es empática conmigo, pero también con la otra persona, sin emitir juicios de valor, sin emitir prejuicios o críticas hacia el comportamiento de los demás. Y finalmente, entonces, voy a la parte propositiva. ¿Ok? La parte que es importante, pedir una acción concreta o plantear una propuesta concreta. En el ejemplo que les di, podría ser, la próxima vez, por favor, me podrías contestar la llamada sin
o sea, es una solicitud directa. Por favor, la próxima vez contéstame mi llamada. Entonces, ustedes ven cómo se van hilvanando los 4 elementos de la comunicación no violenta. Inténtenlo, yo les insto para que lo hagan con su familia y con sus colegas de trabajo y van a ver que funciona y funciona muy bien. Ahora, hay instancias donde la comunicación no violenta no es muy útil, pero no es suficiente. ¿Okay? Y han habido varios críticos de la comunicación no violenta que le acusan de ser un esquema que no nos permite hasta cierto punto resolver desigualdades estructurales. ¿Okay? Que comunicarnos bien no es suficiente para cambiar el mundo hasta cierto punto. Y en eso tienen razón. Les voy a dar en el siguiente slide varias de las críticas. Entonces, los principales críticos del modelo dicen que la comunicación no violenta asume hasta cierto punto un estilo de comunicación universal. Y en eso tienen la razón, porque se reduce la comunicación a un esquema prácticamente homogéneo, muy de Occidente, diría yo. Y entonces, y en el caso de Marshall Rosenberg, él fue estadounidense, entonces prácticamente hubo una comunicación muy de su contexto. Los críticos entonces dicen que el autor no atiende las necesidades de personas que provienen de otros contextos cuyas diferencias culturales y manera de expresar las cosas influyen tremendamente en cómo se comunican, que el concepto no puede ser universalizado, que tiene que haber una filtración hacia las variables culturales y de otros contextos geográficos. La segunda crítica es, ¿somos realmente los que tenemos el control y somos responsables de nuestras acciones y por tanto de nuestras reacciones? Esto es también bastante relativo. Y esta es la crítica que yo les decía sobre temas ya más de desigualdad, de estructurales, de fondo. Seguramente somos nosotros los que externalizamos nuestras acciones. Sin embargo, los factores externos a nosotros a veces pueden ser mucho más grandes y poderosos que nosotros, ¿no es cierto? Por lo que no nos dejan muchas opciones. Entonces vivimos todos en una sociedad que hasta cierto punto nos constriñe en nuestra sociedad, sea a través de medios culturales, sea a través de medios más represivos. Por ejemplo, es muy difícil en ciertas culturas pedir, por ejemplo, que las víctimas de violencia física, digamos una violación sexual, etcétera, den su testimonio en un juzgado público. ¿Okay? En muchas culturas eso no está aceptado, no es permitido, etcétera, y por lo tanto el esquema de comunicación que se adopte ahí debería ser contextualizado al entorno de esa persona, de la víctima. También existen problemas sistémicos que no podrían ser cambiados a través de lo que es la comunicación no violenta. Eso es lo que los críticos están diciendo. También otra crítica dice que asume que la gente tiene el mismo dominio del lenguaje. Y esto es muy interesante porque a pesar de que, piensen, ¿no? Los latinoamericanos, en su mayoría todos hablamos español. El español en Colombia, ciertas palabras de español en Colombia como en Argentina, tienen significados diferentes, la misma palabra. Entonces, la misma palabra puede tener connotaciones diferentes de acuerdo al contexto y todos hablamos español, o sea, todos hablamos el mismo idioma. Entonces, eso es otra limitación del modelo, que básicamente, a pesar de que hablamos el mismo idioma, no todos compartimos los mismos significados. La cuarta crítica es no considera la comunicación no verbal. Y entonces, como saben, hay culturas que son tremendamente expresivas a través de las manos, a través del lenguaje no verbal, y entonces la comunicación no violenta o el modelo de comunicación no violenta no considera este tipo de expresiones.
También tenemos que el dominio del idioma es un privilegio para incluso para los hablantes nativos y puede usarse para enmascarar la superioridad moral. El momento que intentamos hasta cierto punto rebuscar palabras para que no haya un juicio de valor en lo que queremos expresar, para que no exista ese prejuicio o no transmitan un prejuicio, necesitamos entonces un mayor dominio de nuestro propio idioma. Y eso realmente pedirle a todas las personas que tengan este dominio o que gocen de ese dominio es bastante irrealista. Entonces, dice que un buen dominio del idioma es también un privilegio de ciertas personas que se han educado, que han atendido la universidad, etcétera, pero que la gente común o la gente que no ha tenido el privilegio de atender una educación, atender una institución educativa, no necesariamente comparte este privilegio y por lo tanto entonces enmascara cierta superioridad moral, es lo que le dice Marjava, uno de los principales críticos. Y finalmente, entonces, la comunicación no violenta puede contribuir a abordar problemas sistémicos como el racismo. ¿Ustedes qué creen? Esa es una pregunta que les hago. ¿Puede la comunicación no violenta contribuir realmente a abordar problemas sistémicos como el racismo? Eh, si me preguntan, yo digo que la comunicación no violenta es una excelente herramienta de resolución de conflictos, de negociación, cuando existen actores sociales en equilibrio de poder o que disfrutan más o menos el mismo poseen más o menos el mismo poder o existe cierto equilibrio de poder entre las partes. Pero sin embargo, a pesar de que las dos partes estén balanceadas y las dos partes tengan más o menos, sean equilibradas en términos de poder, digamos, existen todavía problemas sistémicos que la comunicación no violenta nos puede ayudar a aportar, a solucionar, mas sin embargo no es la solución de esos problemas. Entonces es importante como una herramienta muy útil para resolver problemas y conflictos interpersonales, para ayudarnos a explorar lo que significan nuestros sentimientos, los de los demás, responsabilizarnos por nuestras acciones y mejorar en el día a día, ¿no es cierto?, en lo que hacemos y la manera como nos comunicamos. Sin embargo, digamos que no es la respuesta que todos buscamos a muchos de los conflictos que vivimos en nuestra sociedad. Con esto se termina mi presentación. Les agradezco muchísimo por su atención. Nos estaremos viendo en un par de semanas para practicar un poco de comunicación no violenta y también para responder a sus preguntas. Quedo a su orden y cualquier cosa me pueden escribir o me pueden también consultar el día que nos veamos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.